El título de la charla, Estrategias empresariales en redes sociales, es complicado porque es tremendamente amplio y evidentemente estamos en un momento de cambio tan brutal que probablemente aquí tengamos, por lo que hemos visto del listado de asistentes, un público, son ustedes un público, evidentemente cada uno con unas expectativas y con unos requerimientos distintos, pero bueno, yo lo que voy a intentar es, he planteado la charla en dos partes. Entonces, lo que voy a intentar es, no creo que vaya a poder darles las claves perfectas, los trucos, darles todo para que salgan de aquí perfectamente enfocados y sabiendo lo que hay que hacer, porque probablemente ni siquiera existen, pero sí vamos a intentar en estas dos partes ir aclarando muchos conceptos y viendo distintas cuestiones que yo creo que sí que son relevantes e importantes, porque evidentemente más allá de simplemente usar la herramienta, hay toda una cuestión detrás que conviene analizar y conviene tener muy claro qué es lo que estamos haciendo. Dos partes, una primera parte en la cual vamos a ver cuál es la evolución que se está produciendo en Internet, cuáles son esas herramientas del social media, del 2.0, y vamos a ir delimitando o delineando qué características o qué cuestiones puede tener cada una de esas herramientas, porque después evidentemente nos habilitarán o nos facilitarán un tipo de comunicación u otro. Y en la segunda parte de la charla vamos a ver, suponiendo que lleguen vivos allá, pero bueno, suponiendo bien, espero, vamos a ver una pequeña metodología de 6 pasos que nos permitirían ir definiendo esa estrategia de social media con unos resultados finales de posibles estrategias a desarrollar, sin que ninguna de esas estrategias, ya lo comentaré cuando lleguemos allá, sea ni buena ni mala. Simplemente son estrategias y cada empresa, en función de lo que quiera hacer, en función de sus requerimientos, en función de sus clientes, en función de la relación que tenga con ellos, optará por una u optará por otra. Dejándome de introducciones, vamos a la materia. Tampoco queremos alargar en exceso la charla, y más siendo un viernes por la tarde, y vamos a ir viendo lo que está pasando. En la primera parte vamos a ver, en el año 99, el Club Trade Manifiesto dijo que los mercados son conversaciones, ¿no? Anunció uno de esos puntos del manifiesto era que los mercados eran conversaciones. Y durante muchos años dijimos ese concepto, pero quizás no teníamos claro qué significaba exactamente. Bueno, vamos a ver qué significa, cuál ha sido la evolución de Internet. Para ello vamos a hacer una pequeña novelita en 2 capítulos, ¿no? El primer capítulo vamos a hablar de una breve vida y milagro de un adolescente, ¿no? Vamos a hablar de este adolescente. Miren, este adolescente del que vamos a empezar a hablar es un niño que nace en el año 95. Nace en el año 95, los padres del niño lo llaman la World Wide Web, los usuarios empezamos a denominarlo web o internet, y claro, como todos los niños chiquititos recién nacidos, pues son muy simpáticos, son muy bonitos y son muy interesantes, pero desgraciadamente no se puede hacer mucho con ellos. La interacción que tú puedes tener con el niño no te da para demasiado, ¿no? Pero bueno, es un niño que va ahí empezando a crecer, y cuando pasan 5 años y llega al año 2000, ya es un niño de 5 añitos, ya, bueno, pues empezamos a ver que aquello es un poquito más divertido, que podemos empezar a comunicarnos con él, que podemos tener una cierta relación. Y fíjense, aquí es interesante, empiezan a aparecer las primeras páginas web ya, casi todo el mundo empieza a tener su página web, y creo que es muy interesante comprobar cómo en esas primeras páginas web, esta es una captura de la del Gobierno de Canarias, por coger una página de un organismo oficial y de una empresa privada como Sol Meliá, en el año 2000, perdón, ven que son páginas en las cuales ya vemos claramente que no hay una estrategia muy clara de comunicación, simplemente se trata de ir poniendo contenidos, ¿no? Fíjense que incluso en la de Sol Meliá aparece con el mismo tipo de letra el contenido para accionistas de Sol Meliá que las reservas online. Es decir, bueno, porque realmente lo que vamos poniendo ahí es todos los posibles contenidos que se nos ocurren, lo vamos poniendo ahí. Estamos en aquella época en la cual había que estar en Internet, sin saber exactamente por qué, pero había que estar en Internet, ¿no? Pasan 5 años y ese niño ya tiene 10 añitos, y claro, lo bueno del niño de 10 años es que ya puedes realmente comunicarte con él. También es verdad que como niño de 10 años ya te empieza a costar un poquito de dinero, ¿vale? Ya tienes que hacer un poquito más de inversión, que si los estudios, que si las actividades, que si los idiomas, bueno, pero aún así, bueno, pues evidentemente las satisfacciones que te da son muchísimas, ¿no? Un tema interesante, por supuesto, con el bebé, con el niño de 5 años y con este niño de 10 años, es que, por supuesto, la comunicación es unidireccional. A un niño de 10 años lo que yo le digo se lo cree a pie juntillas. No discute absolutamente nada lo que yo le digo, y es más, en general, no está sujeto a grandes influencias externas. Ese niño de 10 años, en el año 2005, nuestra página web, nuestro contenido en Internet, estaba únicamente sujeto a lo que nosotros poníamos en Internet. O lo que le decía la profesora al niño, es decir, para ella muy pocas fuentes, él recibe pocas fuentes de información.
Pasamos del año 2005 a esta situación actual del año 2011. Y aquí sí que empezamos a ver que las cosas han cambiado. Claro, el niño se ha convertido en un adolescente. Y ese adolescente, claro, empieza primero a pedir que no lo pensemos, que no nos relacionemos con él solo por medidas. No nos importa tanto el número de visitas, no nos importa tanto el número de links, no nos importa tanto... Quiere ya que le empecemos a pensar por objetivos. Papá, no me digas cuántas horas he estudiado, sino si he sacado buenos resultados o no. O sea, no pienses tanto en números, ¿no? Exige una cierta calidad de comunicación con nosotros y sobre todo el gran cambio que se ha producido en estos 5 años es que este niño, o este adolescente, perdón, de 15 años, esa web de 15 años que tenemos ahora mismo, está tremendamente sujeto a influencias externas. Lo que nosotros le contamos realmente ya es solo una pequeña parte de la película que ve ese adolescente. Y en cambio, lo que le llega de influencias externas muchas veces, sobre todo en esta época, casi hasta le prestan más atención a eso que le llega de fuera que a lo que le contamos nosotros. Aquellos que tengan hijos adolescentes creo que entenderán perfectamente a lo que me refiero, ¿no? Es una situación que nos encontramos y que tenemos que saber gestionar adecuadamente, porque si no la gestionas adecuadamente, entras en conflicto, entras en muchos problemas y eso al final acaba generando una ruptura de relación familiar o una pérdida de la capacidad de gestionar de la empresa en social media, ¿no? Esa es un poquito la evolución que hemos surgido. Fíjense cómo la página, ahora ya las páginas empiezan a ser menos relevantes porque evidentemente obtenemos información de las empresas no solo en la página web de la empresa, sino en muchos otros sitios. O sea que, hombre, la página web es importante, desde luego que sí lo es, sigue siendo importante, pero también todo el contenido que hay sobre la empresa en muchos otros medios es tremendamente importante. Resumiendo un poquito, hemos pasado de la web 1.0, una web puramente informativa, nosotros volcábamos contenidos con objeto de informar a quien fuera, sin tener muy claro el perfil, a una web transaccional, en la cual lo que buscábamos era generar transacciones, generar venta, a una web en la cual, aquí sí que podemos decir, el objetivo principal ya, seguimos queriendo vender, pero lo tenemos que hacer a través de la conversación, tenemos que conseguir relacionarnos con nuestros clientes e ir mucho más allá de la web, ¿no? Es decir, si vemos ahí y analizamos cuál es la identidad de mi empresa en color azul y cuál es mi presencia en Internet, fíjense que al principio lo que poníamos en Internet era muy poquita cosa, después fue creciendo, pero casi todo lo marcábamos nosotros como empresa, año 2005 todavía, pero ¿qué ocurre ahora aquí? Que nosotros contamos una parte, pero de lo que se cuenta de mi empresa en Internet hay otra parte muy, muy grande que yo no tengo control sobre ella. O no tengo control directo, no puedo decir esto sí y esto no. Está ahí, yo puedo interactuar con ese contenido de algunas maneras, pero desde luego no soy yo el que lo gestiona, no soy yo el que pone lo que la gente piensa de mi hotel en TripAdvisor, son mis clientes quienes lo hacen. No soy yo el que pone muchas veces el contenido de mi empresa en la Wikipedia. Puedo editarlo y puedo participar también, pero también mis usuarios tienen la capacidad de modificar ese contenido. En definitiva, volvemos a la frase inicial, los mercados son conversaciones, realmente los mercados son conversaciones. Si tú no tienes capacidad de conversar, de dialogar con tus clientes, probablemente no tengas capacidad o tu capacidad de venta se vea tremendamente disminuida, porque tus clientes, antes de plantearse comprar absolutamente ninguno de tus productos, primero van a querer conversar contigo y saber cosas acerca de tus productos, acerca de tus servicios, acerca de cómo estás haciendo las cosas. Muy bien, simplemente para terminar este primer capítulo de la novela, decirles que tenemos ahí el tema del nombre, ¿no? ¿Cómo llamamos a toda esta historia? Web 2.0, Web 3.0, social media. Ahí está un poquito las gráficas de Google. Como pueden ver, el término Web 2.0 parece que al principio tuvo mucho nombre, 2005, 2006, y se estabilizó. Web 3.0 también tuvo una época ahí de novedad y se ha estabilizado. Parece que últimamente el que está cogiendo un poquito más de crecimiento es el término social media. No creo que sea relevante. Mientras que nosotros sepamos de qué estamos hablando, mientras todos nos entendamos, hoy por ejemplo la charla está titulada Estrategias empresariales en redes sociales. A lo mejor resulta que la traducción de social media al castellano que nos podemos entender y que todos podemos entender que estamos hablando de lo mismo es redes sociales, pues perfecto, no hay ningún problema, ¿no? No creo que sea relevante mientras todos sepamos de lo que estamos hablando. Muy bien. Ese adolescente, ¿cómo nos comunicamos con él? Esa es la gran complicación, ¿no? ¿Cómo conseguimos comunicarnos con ese adolescente? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para comunicarnos con el adolescente? Tenemos 9 grandes tipos de herramientas o 9 grandes herramientas. Muchas de ellas, imagino que ya las conocerán, son de uso común hoy en día en la sociedad,
pero vamos a intentar ir analizando algunas cuestiones acerca de cada una de ellas. Empezaremos hablando de los blogs y los microblogs de Twitter y demás, hablaremos de redes sociales, hablaremos de valoraciones de productos y servicios, por supuesto, hablaremos de crowdsourcing, personalización y democratización, términos, yo creo, todos ellos tremendamente interesantes que abren también gran cantidad de oportunidades. Hablaremos de monitorización de valoraciones y opiniones, esas que nos hacen en Internet, contenido compartido, colaboración, RSS y folsonomías o etiquetado de contenidos, ¿no? Yo creo que son más o menos las 9 grandes áreas en las cuales podemos encontrar herramientas en estas redes sociales o social media o como lo queramos llamar. Bueno, los blogs. Yo creo que más o menos, imagino que todos habrán visto algún blog, muchos de ustedes incluso tendrán un blog, ya sabemos lo que son. Dos características. La primera, permiten muy rápidamente que cualquiera empiece a publicar. Esa es una primera característica fundamental de los blogs, muy fácilmente. Y segunda característica, que yo creo que quizás es la más importante y la que más nos interesa desde el punto de vista empresarial, es de todas esas herramientas que yo les he contado en la transparencia anterior que estamos viendo ahora mismo, probablemente una de las pocas que permite reflexiones en profundidad. Si después veremos redes sociales, veremos Twitter, veremos tal, son todas herramientas muy de aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Paz, paz. Mientras que esta es de las pocas que permiten una reflexión un poquito más profunda, porque está pensado para que nosotros sobre un tema, sobre un artículo, sobre un producto nuevo que vamos a salir, sobre una decisión que hemos tomado, expliquemos adecuadamente lo que consideramos. Entonces, desde el punto de vista empresarial, realmente, aunque los blogs tuvieron su época de moda, después parece que cayeron un poquitito, pero al final, de las pocas herramientas que tenemos para realmente transmitir contenido con profundidad, es la herramienta de los blogs. O sea que muchas veces está muy bien que pongamos a lo mejor un enlace en Twitter después al post que hacemos en el blog o en la red social, pero al blog, lo que nos da el blog, difícilmente lo podemos sustituir. Ahí tienen algunos posibles usos de los blogs, algunos tipos y demás, pero yo creo que eso más o menos todos nos podemos hacer una idea, podemos conocerlo, podemos tener los conceptos de qué tipo de cosas se pueden hacer en los blogs, ¿no? Interesante considerar que la mayoría de los blogs que hay en Internet tratan de varios tópicos, ahí tienen los tópicos principales, normalmente de media en un blog se tratan 4 o 5 tópicos, con lo cual tampoco pensemos que los blogs tienen que ser unidimensionales, unitópicos, pueden ser de varios, si en la empresa tenemos varias gamas de productos, varios tipos de comunicación, podemos unirlos todos en un blog, con la ventaja de que después el etiquetado nos permite clasificar, el etiquetado que veremos en la última herramienta, la 9ª, nos permite clasificar perfectamente, o sea que tampoco tenemos problema por ahí. Interesante ver que se nos mezclan los blogs personales con los blogs corporativos, con los profesionales. Suele ser habitual que blogs mezclen varias de estas cosas, esto es muy frecuente. También interesante ver la estadística que nos dice, bueno, el grupo de edad más o menos lo que podíamos esperar, ¿no? Entre 25 y 45 años están la mayoría de los bloggers, hay bloggers fuera de esa edad, pero parece evidentemente el grupo más grande de edad. Interesante ver que el género o los blogueros siguen siendo más hombres que mujeres, ¿no? Parece que siempre la tecnología cuando arranca es más una cosa que de hombres que de mujeres. Ese gap o ese salto de género, pues con la tecnología se sigue dando, ¿no? Siempre que una tecnología arranca, parece que siempre la asumen un poquitito antes los hombres, y cuando ya se convierte en una tecnología realmente social, 100% social, y no una tecnología, es cuando ya se equilibra más, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, ha pasado ahora, o está pasando con Facebook, que ya, pues evidentemente se ha convertido en una herramienta social totalmente, o de la sociedad, sería mejor decir, mientras que los blogs, pues quizás todavía sigue teniendo una cierta componente tecnológica, ¿no? Y ahí yo creo que esa es la razón de que se dé ese desequilibrio de uso de blogs entre hombres y mujeres, ¿no? De ser blogueros, ¿no? Microblogs, Twitter. Hay distintas herramientas, pero bueno, evidentemente Twitter ahí se ha convertido en la gran referencia, ¿no? Claro, aquí ya el tipo de comunicación que nos permite es totalmente distinta. Es un tipo de comunicación muy dinámica, muy rápida, permanente, constante, muy interesante por una serie de valores, pero también es verdad que la conversación que se genera es una conversación en general muy desestructurada. Sí, evidentemente no hay una secuencia de conversación como puede haber en un blog y los comentarios al blog. Nosotros aquí ponemos un post en Twitter, sobre la marcha hay gente que comenta ese, pero en medio se empieza a mezclar gente que está comentando cosas que pusiste el otro día o el día anterior. Tampoco Twitter en ese sentido ha hecho demasiado, lo podrían hacer, pero tampoco han querido formas de estructurar esa conversación, han preferido dejarlo en un formato casi plano y totalmente libre, y eso evidentemente hace pues que el tema de la conversación se complique enormemente, por lo menos de mantener una conversación estructurada. La ventaja que tiene, bueno, que es una comunicación muy rápida, muy fácil, es muy fácil para la gente darte una respuesta, decir lo que piensa, tú hacer una pregunta también es muy cómodo, en el blog muchas veces tienes que estructurar el contenido, pensarlo mejor, esto es
quizás más sencillo en ese aspecto. Bueno, tiene su cuestión de interés. Interesante mencionar que de todos los tweets que se publican, en el 20% de esos tweets aparece alguna mención de alguna marca. De ese 20%, es decir, en un 20% de ese 20%, es decir, un 4% del total, esa mención no solo aparece una mención de la marca, sino que además aparece algún tipo de sentimiento, positivo o negativo, que en la mitad de las ocasiones es positivo y en un tercio de las ocasiones es negativo. Y en la que queda el otro porcentaje que queda, en el otro 17%, pues digamos que no es fácil identificar si es más neutral o difícilmente identificable, ¿no? Es decir, que aproximadamente en un 2% de los tweets en total aparece algún sentimiento positivo acerca de marcas. Y más o menos en un 1,5, en un 1,35 aparece algún sentimiento negativo acerca de marcas, ¿no? O sea que tengamos en cuenta que aunque en Twitter en general la mayoría de la comunicación es una comunicación, digamos, bueno, pues muchas veces ahora lo veremos, ¿no? De qué tipo de contenidos tenemos. Pues fíjense, rutinas diarias del usuario más habitual, ¿no? Estoy en la cola de no sé qué, estoy haciendo esto, estoy comprando no sé qué, estoy cogiendo el avión, muy de rutina diaria, pero empieza a haber un porcentaje importante que mencionan marcas y además las mencionan con un sentido de la mención, si positivo o negativo, ¿no? ¿Qué nos encontramos? ¿Qué tipo de tuiteros hay? Básicamente podemos clasificarlos en esos 4 tipos que aparecen ahí. La rutina diaria, ¿vale? Simplemente el bloguero, el tuitero en este caso, que va contando lo que está haciendo en cada momento, ¿ok? La conversación, el 12% de los tweets hacen referencia a una conversación, el 21% de los usuarios se meten o se introducen o participan en algún tipo de conversación en Twitter. La compartición de información, compartir una nueva URL, compartir una cosa que hemos visto, cualquier historia de este tipo, 13%, y noticias en general, ¿vale? Tipos de usuarios que nos encontramos, básicamente podemos clasificarlo en 3 tipos. Usuarios que podemos denominar fuente de información, es decir, usuarios que emiten información que después otros utilizan. Usuarios quizás más que lo que montan es una red de amistad o de compañeros, en los cuales se intercambian tweets, conversan, se relacionan y demás. Y por último, usuarios que utilizan Twitter como una fuente de información. Van a buscar información, pero o ni siquiera tienen cuenta propia de Twitter, o si la tienen no la actualizan frecuentemente, ¿no? Simplemente utilizan Twitter como una forma de acceder a información que les interesa. ¿Para qué usamos los microblogs o para qué usamos Twitter? Pues miren, ahí tienen una relación de todo lo que podemos utilizar. Desde lo que hemos comentado, de buscar información, de saber qué piensan nuestros clientes de una cuestión determinada, obtener un cierto reconocimiento de marca, dar apoyo a algo que ha dicho alguien diciendo, oye, pues sí, yo estoy de acuerdo con esto, contradecir a alguien y opinar alguna cuestión, pero quizás no entrar en demasiado debate, sino simplemente decir, oye, pues no estoy de acuerdo con esto, me ha parecido bien, me ha parecido mal, o simplemente contar lo que estoy haciendo, ¿no? O sea que más o menos esos son los usos que estamos viendo que se están dando con Twitter, ¿no? Y bueno, también muy importante y muy interesante, mucha gente lo está utilizando como repositorio digital para el futuro, ¿no? Es decir, veo algo interesante, lo pongo en mi Twitter y ya sé que después en el futuro, cuando quiera encontrar aquel link, cuando quiera encontrar aquel vídeo, cuando quiera encontrar aquel contenido, pues bueno, yo sé que en mi Twitter en algún sitio lo tengo, bueno, a lo mejor será más o menos complicado buscarlo, pero al final lo voy a encontrar. Entonces, bueno, casi como un repositorio digital, ¿no? Que es el gran problema que tenemos hoy en día. Vemos cosas que nos gustan, vemos cosas interesantes, ¿dónde las guardamos? Muchísimos sitios para guardarla, uno de los sitios, sin duda alguna, Twitter, ¿no? Redes sociales, todos utilizamos, yo creo, casi todos tendremos cuenta en Facebook, el que no, pues simplemente es porque no le apetece tener cuenta en Facebook, no pasa nada. Saben que las redes sociales están basadas en la teoría del escritor húngaro Karinti, ¿no? Que decía que la distancia o la separación entre cualquier par de personas en el mundo, decía él, era de máximo 6 grados, es decir, entre coger cualquier par de personas del mundo, cualquiera de ustedes y la persona más perdida en una aldea africana o el presidente Obama en Estados Unidos, y empezamos a buscar amigos de amigos de amigos de amigos, como mucho encontraríamos 5 personas en medio, 6 grados de separación, ¿no? Esta fue una teoría que él anunció en el año 1929, empíricamente es imposible demostrarla, algún día tendremos máquinas para hacerlo, pero todavía hoy en día es imposible demostrarla, pero sí es verdad que los experimentos que se han hecho hasta ahora con el tema han resultado positivos, es decir, siempre que se ha cogido un grupo de personas para ver si es cierta esta teoría de los 6 grados de separación, se ha comprobado que se verifica. Claro, entonces en función de esto, la teoría que hay detrás de todas las redes sociales, ¿cuál es? Si llega un punto en el cual consigo tener a toda la humanidad metida dentro, y ahora veremos las cifras de Facebook y veremos que no andan muy distantes al ritmo que van, claro, cualquiera podría conectar con cualquiera
a través de sus contactos de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, ¿no? O sea que, bueno, esa es un poquito la teoría que hay por detrás de las redes sociales. Redes sociales, por supuesto, están las generales, que todos conocemos y utilizamos, Facebook, Twenty, etcétera, etcétera, pero también simplemente darles la visión de que hay muchísimos otros tipos de redes sociales para cuestiones tan específicas como se les ocurra, ¿vale? Y que desde el punto de vista empresarial, según el tipo de empresa que seamos, por supuesto, según el tipo de producto que vendamos, según el tipo de clientes que tengamos, en ocasiones puede ser interesante plantearnos una cosa de este tipo, es decir, la página web en Facebook, el grupo en Facebook, todo este tipo de cosas que ya utilizamos habitualmente, por supuestísimo podemos seguir teniéndolas, pero en algún momento que te plantees, oye, yo necesito otro tipo de comunicación mucho más cercano, o necesito crear un grupo de trabajo con mis usuarios para testar este nuevo producto, este nuevo servicio, pues a lo mejor nos podemos plantear crear una red social específica para ese tema concreto. Es decir, que no perdamos de vista que eso también es posible realizarlo, ¿no? Evidentemente tienes que pedirle a tus usuarios que se den de alta en esa red, tiene que ser un grupo mucho más controlado, pero bueno, también es factible realizar ese tipo de cuestiones, ¿no? En las redes sociales, en principio el mayor uso que tenemos actualmente, tipo Facebook, evidentemente, comunicaciones con muchos, en el sentido muy bien, comunicaciones en las cuales es verdad que hay un cierto liderazgo por parte del que inicia la comunicación, es decir, en este caso sería la empresa, en el sentido también es muy bueno. La conversación está relativamente estructurada, con lo cual también nos es cómodo, y una cuestión también muy importante es que en general, exceptuando determinadas circunstancias, pero en general el usuario está perfectamente identificado, ¿vale? Entonces eso para nosotros evidentemente es muy bueno porque ante una situación de disgusto ante un producto o de no convencimiento ante una situación, podemos llegar a interactuar con el usuario para averiguar un poquitito más y obtener una información un poquito más cualitativa. Es decir, en ese sentido Facebook o las redes sociales en general nos permiten hacer un segundo paso posterior, ¿no? Es decir, no tenemos que quedarnos solo en el primer paso, decir, oye, ¿ustedes qué piensan de esta medida? Sino que después, con aquellos usuarios que quizás veamos que nos pueden aportar más información de calidad, podemos llegar a hacer un segundo nivel de interacción. Evidentemente, muy importante, Seth Godin, uno de los gurús de este ámbito, siempre lo comenta, todo esto está muy bien si lo que creas con tus usuarios son relaciones y redes verdaderas, ¿no? Es decir, el yo tener en mi página 300 fans, 500 fans, 2000 fans, bueno, bien, está muy bien, pero eso no tiene demasiado valor, ¿no? Lo importante es que realmente con esos usuarios yo tenga una cierta conexión, yo les esté ofreciendo algo de valor, de forma que el día que yo les vaya a pedir algo, que es, por ejemplo, por qué no les ha gustado un producto o qué piensan de un determinado producto, obtenga un cierto valor a cambio. Es imposible pensar que con esas relaciones, con eso, pues no sé cuántos me gusta, pues mira qué bueno soy, hombre, no exactamente, ¿no? Hay que ir con un poquito más de profundidad a las cosas, ¿no? Ahí tiene el mapa de las redes sociales actualizado en España, evidentemente ahí Facebook, Twitter se han convertido en dos de las grandes redes sociales en España, pero ven que todavía sigue habiendo un amplio sector todavía de redes sociales. Ahí están separadas entre redes sociales pensadas más para relaciones, que yo creo que es lo que todos tenemos en mente, y redes sociales de contenido. Claro, bueno, YouTube es una red social o no, Flickr es una red social o no, bueno, da igual, no, repito que no creo que sea importante, fíjense que ahí casi todos los temas que vamos a tratar hoy en la ponencia están ahí, o sea que el concepto de estrategia empresarial en redes sociales es correcto según esta gráfica, porque es de todo lo que vamos a ir hablando, ¿no? Bien. Decíamos, si estuvieran todos los usuarios del mundo en Facebook, bueno, 800 millones, la última cifra que nos dan, ¿no? 800 millones, somos 7.000 millones, estamos hablando casi un 10%, ¿no? Bueno, si empezamos a quitar los menores de 10 años, 14 años, que dicen que es la edad para poder tener una cuenta, o que debería uno tener para tener una cuenta en Facebook, a pesar de que haya niños de menos que la tengan, pero bueno, 14 parece el límite, ya, entonces, bueno, no digo que evidentemente esté todo el mundo en Facebook, pero ya el porcentaje empieza a ser, digamos, por lo menos importante, por lo menos para tenerlo en cuenta. Fíjense, Coca-Cola, 34 millones de personas les gusta la página de Coca-Cola. Es un número, ¿no? No tiene demasiado valor, por supuesto, pero 34 millones de personas, ¿eh? Las Oreo, que andan por ahí en tercer lugar, 23 millones de personas. Starbucks, 25 millones. Interesante, ven que por debajo empiezan a aparecer nuevas métricas de Facebook que nos empieza a ofrecer, que ha empezado a meterlas en estas últimas semanas, ¿no? Que ya empiezan a ser un poquito más interesantes. Número de personas realmente que están hablando de este tema, que ya hacen ellos una combinación de gente que realmente no es que haya entrado ahí y haya dicho me gusta la página, sino que ha hecho algo más, ha participado, ha puesto un me gusta, ha sido un poquito más activo, digámoslo así, y en este caso estoy hablando de la de Starbucks, 3 millones de personas han estado aquí, ¿no? O sea que, bueno, ya empezamos a tener un poquito más de métricas mínimamente más cualitativas que simplemente el hecho de cuánta gente le gusta esta página, ¿no? Interesante, American Express, por ejemplo, ha hecho una campaña
para los pequeños negocios, para fomentar el uso de la tarjeta American Express los sábados en pequeños negocios, orientada directamente a Facebook. Ahí tienen las cantidades, 500 millones según ellos entran cada día, son las cifras oficiales de Facebook, 800 millones de usuarios, 500 millones entran cada día, 350 acceden en movilidad y según Facebook, siempre he puesto tal, 70% de los usuarios que fueron impactados por una campaña en un entorno social recuerdan mejor la marca de esa empresa. Es decir, realmente cuando tú ves una campaña en redes sociales, pues eso acaba quedando en tu cerebro y realmente después eso tiene un impacto real en el conocimiento, por lo menos en el conocimiento de la marca, digamos, ¿no? Por lo menos creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ejemplos de uso en redes sociales, yo creo que cada uno conocerá uno que sea una mejor práctica. A mí uno de los que me gusta mencionar es el de Mercadona, porque, bueno, una de las cosas interesantes es que ellos realmente tienen la costumbre de preguntarle a los usuarios qué piensan sobre determinadas cuestiones y a partir de eso, claro, aquí las cifras son 66.000, si lo comparamos con los 30 millones de Coca-Cola o tal, pues son muy pequeños. Pero bueno, 805 personas hablando de esto, aunque estemos hablando de cifras ya mucho menores, oye, 800 personas hablando de tu empresa, comentando de tu empresa, son cifras tremendamente relevantes, ¿eh? Porque aquí ya estamos hablando de cantidad de calidad, o sea, ya es la posibilidad de preguntarle de verdad, que te contesten de verdad, que te digan qué opinan de una determinada cuestión, que te opinen de qué productos creen que faltan, qué creen de tus productos, si les gustan, si no les gustan. O sea que, hombre, ya empezamos a tener herramientas que, bueno, por lo menos nos permiten hacer alguna que otra cosita, ¿no? Que ya nos permiten empezar a tener esa conversación con el usuario, ¿no? Y creo que por lo menos debemos plantearnos aprovecharlas adecuadamente, ¿no? Un ejemplo de una red social específica, el clúster de turismo de Canarias, lo pongo porque es un ejemplo canario, relacionado con el turismo, perfectamente relacionado, es decir, una red social en la cual cualquier agente que trabaja en el sector turístico se puede dar de alta y puede ahí crear grupos, participar con la gente, crear grupos de interés, dedicarse a trabajar sobre cualquier tema, turismo accesible, turismo en Fuerteventura, turismo en lo que quiera, ¿no? Está totalmente abierta a la participación de cualquiera que esté interesado en el turismo. Bueno, lo que le decía antes, ¿no? Las redes sociales específicas, ¿no? No todo es Facebook y Twitter, también se pueden crear redes sociales, hay herramientas para ello, redes sociales específicas que nos permiten trabajar de una forma totalmente distinta a la que encontramos por ejemplo, en Facebook o en Twenty si es un perfil más joven, ¿no? Una vuelta que estamos empezando a ver desde el último año y medio aproximadamente es el uso de la red social como elemento de socialización. Sí, lo he empezado a ver en todos lados, que en todos lados aparece el Facebook Connect, ¿no? Casi cualquier cosa que nos encontremos hoy en día tiene detrás el Facebook Connect. Al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues diciéndole a nuestros compañeros, en el momento que hacemos una compra, le estamos contando a todo el mundo lo que hemos comprado. En el momento que hemos estado en un negocio, le estamos contando a nuestros compañeros de Facebook, a nuestros amigos de Facebook, dónde hemos estado, si nos ha gustado, si no nos ha gustado. Aplicaciones en las cuales, sobre la marcha, cuando vemos algo que nos gusta, lo podemos inmediatamente tuitear o mandar a Facebook para que todo el mundo lo sepa, ¿no? Hemos visto esta oferta, hemos visto este producto, hemos visto este servicio. Y luego, no relacionado estrictamente con Facebook, pero sí con el concepto de red social, ahí tenemos Groupon y Venta Privé. Venta Privé es la versión francesa de lo mismo, que es el concepto de compra colectiva de productos y servicios, ¿no? Que ha sido la gran explosión en los últimos 2 años y que es de esperar que la veamos en mucho mayor medida en los próximos año y medio, en el sentido de usuarios que se conectan y compran conjuntamente productos y servicios, evidentemente a precios ventajosos, en condiciones ventajosas, dicho de forma global, ¿no? Como medio publicitario, simplemente comentarles, fíjense la comparativa de Facebook. Esa comparativa es incorrecta porque habla de Facebook y no de todas las redes sociales, pero bueno, da igual, abstraigámonos un momento de ese concepto. Facebook comparado con la inversión en radio, revistas, internet en general, televisión y periódicos. Ven que mientras que en periódicos estamos hablando por usuario $200, en Facebook todavía estamos hablando de cifras que no llegan a $20, ¿no? O sea que el crecimiento que yo creo que podemos esperar en los próximos años de inversión publicitaria en redes sociales podemos pensar que va a ser relativamente amplio, ¿no? Todavía hay muchísimo camino ahí que andar y muchísimas posibilidades de desarrollo, ¿no? Tercera herramienta, valoración de productos y servicios. Probablemente todos la habrán utilizado en algún momento para ver la valoración que hay de un producto o servicio. Inicialmente, lógicamente, se empezaron a valorar, ahí tienen el de la Casa del Libro, pues los libros, si me gustaban, si no me gustaban. Lógicamente, sobre la marcha aparece el omnipresente hoy en día TripAdvisor con la valoración de hoteles. Claro, fíjense lo que significa para el Hotel Colón Rambla aparecer como el número 1 de los hoteles de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Ya a mí si yo voy a venir de visita a Santa Cruz de Tenerife, esta aparece como número 1,
Hombre, ya me está diciendo, yo por lo menos iría de cabeza ahí, ¿no? Claramente es un 3 estrellas, dice ahí, no sé si es correcto o no, pero bueno, en principio si no hay ninguna cuestión extraña ahí, para mí evidentemente la decisión está clara, ¿no? Interesante también ver que el propio TripAdvisor saca, por un lado, los Traveler's Choice, es decir, lo que los viajeros han considerado que son los mejores, y también los hoteles más sucios del año, ¿no? Pues claro, si estás en la lista de los más sucios es como por lo menos para empezar a preocuparte, ¿no? Digo yo. Bueno, no quiero decir mucho más, ¿no? Algunas cosillas que hemos visto de este medio de valoraciones en medios sociales, ¿no? Primera pregunta, ¿no? Dice, hombre, es que a lo mejor ahí acaban diciendo cosas negativas de mí. Sí, probablemente acaben diciendo cosas negativas de ti. Después veremos un poquito algunas cuestiones al respecto. ¿No puedo borrar los comentarios negativos? No, porque tú lo administras, lo que decíamos antes, tú no controlas la conversación. Siguiente cuestión que nos suelen preguntar, ¿no? Los empresarios, los directivos. Pero claro, esto al final es mentira, porque al final las empresas meterán comentarios positivos de sí mismas, los hoteles le dirán a sus empleados que metan comentarios positivos, y al mismo tiempo la competencia meterá comentarios negativos de ti. TripAdvisor, saben que Booking, por ejemplo, tienes que haber reservado con ellos para que te permita hacer un comentario, mientras que TripAdvisor no, cualquiera puede entrar y cualquiera puede comentar, con lo cual, hombre, se presta a la falsedad. Hay estudios ya que nos dicen que más o menos el 10% de los comentarios son falsos. Es una cifra que cada uno puede interpretar como alta o como baja. Yo en principio creo que, o por lo menos lo que me dicen a mí los estudios que estamos haciendo, es que a partir de 30 críticas la cosa ya está bien. Es decir, un hotel con menos de 30 críticas, un restaurante con menos de 30 críticas, es posible que alguna que otra crítica negativa cambie la valoración. Después al final veremos algunas estadísticas al respecto, ¿no? Algunas gráficas. Pero cuando ya supera el número de 30 críticas, yo ahí casi pondría mano en el fuego que en general sí habrá críticas negativas, pero no son excesivas. Abajo les tengo un análisis que hemos hecho hace poco de más de 26.000 hoteles en los 200 mayores destinos europeos, en todos los destinos europeos que tienen hoteles casi. Y fíjense, interesante, 7% de la gente valora su experiencia en un hotel con un 1, 8,6 con un 2, 14 con un 3, 34 con un 4, 35 con un 5. Es decir, hay un cierto desplazamiento hacia el positivo. ¿Vale? Media 3,83, es decir, la media estricta sería un 3, si todo el mundo valora por igual, un 2, 3, 4, 5, si hay un desplazamiento claro hacia el valorar mejor que peor los hoteles, ¿no? O sea que tampoco pensemos que todo lo que va a haber aquí es negativo, ¿no? Por curiosidad de ese estudio, un resultado que nos salió con tipo de letra 500 y en fosforito amarillo, ofrecer wifi gratuita, más 8% en la valoración. Lo cual es una cifra brutal. La diferencia en un destino habitualmente entre los 30 primeros hoteles, en casi cualquier destino, es de menos de un 8%. Entonces, si ustedes son igual que yo, que cuando buscan en Google o cuando buscan en TripAdvisor se quedan en la primera página, eso supone estar en la primera página o no estar en la primera página. O sea que la diferencia es realmente importante. Por comparativa, tener centro de negocios ni bien ni mal. No influye en absoluto. Lo tengas o no lo tengas, a la gente le da igual. El servicio de habitaciones, por ejemplo, más 1%. Wi-Fi, 8%. Otra cuestión, está comprobado que el EWOM, el EWOM es la traducción al inglés del boca a oreja, ¿no? Word of mouth, el boca a oreja, el EWOM sería su versión electrónica, ¿no? La versión electrónica del boca a oreja. Está comprobado que es más efectivo de cara al cliente que la comunicación desarrollada por las empresas. Es decir, te vale más la pena invertir aquí que invertir en tu página web en contar lo bonita que es tu piscina o lo bonito que son tus servicios. El cliente se va a creer mucho más lo que encuentra aquí. Lógico, ¿no? ¿Ustedes qué se creerían? ¿El hotel que les dice que la piscina es maravillosa o el turista como ustedes fue allí y les dice que la piscina estaba congelada? Evidentemente, no creo que haga falta llegar. Porque por lógica, habrá alguno que mienta, pero tú si vas a un sitio y te encuentras una cosa que te ha encantado, dirás que te ha encantado y si no te ha encantado, pues lo dirás y ya está. ¿Por qué vas a mentir, no? ¿Vale? Partamos de esa base. En general, nuestra tendencia es, si yo he visto algo que me encanta, quiero que la gente lo sepa y lo disfrute, y si he visto a alguien algo que no me ha gustado y siento que me ha engañado, quiero comunicarlo a la gente para que la gente lo sepa. O sea que, bueno, pues te interesa probablemente invertir más en esa parte de conseguir, bueno, ya lo iremos hablando durante el resto de la charla, ¿no? Ahí, claro, ahí la pregunta que surge, bueno, y si me critican en TripAdvisor, ¿qué hago? La crítica te la comes. O sea, procura que no te critiquen, porque esa se queda ahí. Ahora bien, por lo menos TripAdvisor nos da algunas herramientas de gestión. Esta era, ya cada vez da más herramientas, pero bueno, es verdad que al final la crítica se queda ahí. Este, por ejemplo, es un caso de un hotel en Londres que aparecen los clientes diciendo que encontraron ratones en el hotel. Trasladen eso al contexto de Canarias, ¿no? Que es lo que se encuentra a veces. Nos encontramos todos en hoteles aquí
o esos bichitos tan simpáticos de 8 patas que se llaman cucarachas. No, bueno, no pasa nada, oye, esto te puede pasar. Fíjense la respuesta del hotel. En este caso no se fijen porque no lo ven, porque está diminuto, pero os cuento yo, ¿no? Un cliente dice, oye, he encontrado ratas o ratones en el hotel responde, además la crítica es de diciembre de 2008, la respuesta es de enero de 2009, es decir, al cabo de un mes, si piensan en el periodo que pasa, bueno, podría haber sido más rápido, pero tampoco está mal, en el cual el hotel dice, oye, mira, reconozco que es verdad, había unas obras al lado en otro hotel, que eso generó la salida de ratones, no sé qué, no sé cuánto, tal. Es decir, tienes ocasión de responder. Si yo voy a ir a este hotel, me encuentro esta crítica negativa, en general me encuentro que el resto de las críticas no son tan negativas, y me encuentro una respuesta del hotel comentando, oye, mira, esto me ha pasado, lo siento muchísimo, hombre, por lo menos digo, la dirección está informada y se preocupa de mejorar las cosas. El problema es si te encuentras una crítica de este tipo y detrás no hay absolutamente nada. O claro, imagínate que encuentras una crítica de este tipo, la respuesta del hotel, y detrás 3 críticas más del mes siguiente, el otro mes y a los 3 meses diciendo que sigue habiendo ratones. Entonces, la has fastidiado, ¿no? Pero bueno, quiero decir que intentando hacer las cosas bien, a veces te pueden pasar cosas malas, bueno, pues puedes responder siempre educadamente, siempre dentro de una cierta cortesía, lógicamente. Por supuesto, no intentar controlar la opinión de los usuarios, es decir, lo que sería una estrategia horrible sería intentar responderle al usuario que critica la crítica esa, que es mentira, que se lo ha inventado, porque entonces directamente ahí, evidentemente, te van a crucificar con razón. Entonces, la respuesta educada normalmente es la mejor. Si tú crees además que no tenías ratones, tampoco pasa nada por decirlo. Mira, nosotros no tenemos más constancia de esto, pero lo que nunca puedes hacer es intentar controlar las opiniones de los usuarios, ¿no? Estamos acostumbrados a valorar empresas, estamos acostumbrados incluso a valorar productos, pero es que ahora lo que estamos empezando a ver es que se valoran a las personas. Doctor Scorecard. ¿Qué pienso yo del médico al cual he ido? Y la plataforma además me permite saber otros traumatólogos en el mismo área que a lo mejor tienen más valoración que al que yo voy habitualmente, porque es un médico más humano, porque se comunica mejor con los clientes, porque no te hace esperar 3 horas en la sala de espera. ¿Le suena esto de alguna cosa? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo empiezas a tener allí, con nombre y apellido. Tu nombre y tu apellido aparecen ahí valorados por los usuarios. Y por supuesto, los profesores, ¿no? ¿Qué pienso de mis profesores? En abierto, ¿eh? De mis profesores del MIT, del Massachusetts Institute of Technology. ¿Qué pienso yo? Esto. Este profesor es buenísimo, este profesor es malísimo, este profesor es aburridísimo. Menos mal que todavía no está aquí, todavía no pueden dar caña, ¿no? Pero dentro de un tiempito estará ahí. Y además, fíjense, los simpáticos estos, ven el pimientito rojo aquel. Si el profesor está bueno o no está bueno. It's hot or it's not hot. Bueno. Saben que los americanos con la broma... Bueno, eso evidentemente no es hacer una broma, pero sí es verdad que yo cuando veo oye, este profesor de ingeniería, 14 críticas, nota media 4,1. Sobre 5, ¿no? Este profesor debe ser un buen profesor. ¿Vale? Y después la crítica del alumno diciendo, mira, estuve con él, lo mismo que TripAdvisor llevaba a personas, ¿no? Es decir, ya empezamos a valorar no solo productos, no solo empresas, sino también, y esto es así, es la tendencia a lo que vamos, ¿no? Todo aparece valorado y transparente en Internet. Lo que nos está haciendo esto es totalmente transparente. Todo el mundo sabe todo acerca de nosotros. Es difícil engañar, es difícil contar otra cosa que no eres, ¿no? Porque todo al final acaba saliendo a la luz, ¿no?